comunidad, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del video podcast La Suma de Designox. El día de hoy tengo como invitado a Martín Pizerno, quien es de Uruguay y nos acompaña desde Chile. Él es Chief Strategy Officer en Soho. De hecho, con Martín ya hemos tenido varias ocasiones de colaborar entre ambos espacios, ¿no? Tanto yo con Soho y él también con la comunidad Designox Latam. Así que estoy muy feliz de tenerlo acá, de hecho, por primera vez en el podcast. Y así como él, creo que he grabado con él un par de episodios o entre eventos, episodios también de podcast. Ya hoy creo que es turno de tenerlo como invitado en un episodio de los otros, en donde vamos a hablar sobre un tema súper interesante, creo que muy requerido por la comunidad, que es sobre el proceso de diseño, su estandarización, la calidad que está dentro del proceso de diseño. Creo que es un tema súper completo, seguramente no nos va a alcanzar solamente un episodio para abarcar todos los puntos, pero creo que es un buen punto de partida. Así que bienvenido, Martín, feliz de que estés aquí con nosotros. Cuéntanos un poquito sobre ti para quienes no te conocen. Muchas gracias, Ale. Sí, la verdad que muchas colaboraciones y muchos intercambios de ideas y de participación, así que es un agrado estar acá. Martín, para los que no me conocen, obviamente de Uruguay, pero hace ya 12 años en Chile. Yo, el último cálculo que hice es hace 15 años que estoy en el mundo del UX. Mi formación viene primero de la ingeniería y luego de la psicología y me metí en el mundo del research y de una enganché mucho más con la parte de consultoría. Soho es una consultora y yo vengo trabajando en Soho hace también unos 12 años. Entonces, siempre con la mirada consultiva, pero también viendo cómo iba cambiando el mundo del diseño, que es una cosa que de repente nos cuesta un poco, pero entender que continuamente está evolucionando, porque van evolucionando los canales, las tecnologías, los usuarios, y nosotros no nos podemos quedar atrás. Entonces, como moving target, ¿verdad? Continuo, y que esa mentalidad consultiva ayuda mucho a estar siempre queriendo buscar lo siguiente, lo nuevo, que es lo que me caracteriza, yo creo. Sí, es cierto que todo este mundo del diseño cambia muchísimo. Eso nos exige mucho a nosotros, ya sea desde consultoría o dentro del mismo cliente, de seguir evolucionando y adaptarnos a todos esos cambios. Así que creo que este tema justo que vamos a tocar hoy es súper, súper necesario porque creo que el diseño ha ido evolucionando en el tiempo y se va formalizando, va madurando, y este tema de la formalización, estandarización del proceso de diseño tiene muchos temas por ahí curiosos que ver. Es difícil, pero bueno, cuéntanos tal vez ahí un poquito sobre en Soho, tal vez, qué es lo que están haciendo en relación a proyectos de diseño como para dar pie a empezar a conversar sobre todo este tema del proceso ya. Buenísimo. Mira, lo que últimamente nos hemos enfocado muchísimo es en el mundo enterprise. Creo que también responde. Tradicionalmente Soho se encargó mucho de los canales omnicanales, de la omnicanalidad, ¿verdad? Y la transaccionabilidad. Pero a medida que también las mismas empresas iban haciendo crecer sus equipos, antes obviamente lo digital era visto como algo secundario, después algo primario pero que no tenía capacidad interna, y luego algo que se convirtió en un skill interno porque se convirtió en un core business de la mayoría de los negocios porque tienen una capa digital ampliada o dependen mucho de esa capa digital, lo cual es normal. Pero lo que empezó a pasar es que muchas de las capas del enterprise, de cómo funcionan las herramientas internas, de cómo funcionan las herramientas cross disciplina, cross áreas, y cómo eso conecta con el delivery de un servicio, tendía a ser no foco del equipo de diseño dentro de una institución, porque se enfocaban desde el canal de la empresa hacia afuera, pensando en cómo solucionar lo que el usuario final, el cliente, necesita. Entonces nosotros nos empezamos a especializar en todos mucho más esos enterprise systems y cómo hacer que conecten, funcionen y apalanquen lo que es la experiencia total, ¿verdad? del empleado. Entonces hacemos mucho todavía, obviamente, de lo público, canales privados, transaccionales, pero hoy la especialización más grande que hemos tenido en los últimos años ha sido eso, ¿verdad? Todo lo que es enterprise UX. Ya, genial. Y digamos en estos proyectos, me imagino diferentes clientes de diferentes industrias, ya, ¿qué es lo que están ustedes explorando, trabajando en relación al proceso de diseño? Porque como decía, es un tema súper complejo, súper amplio. Eh, Creo que hay mucho por conversar por ahí, pero bueno, cuéntanos ahí desde dónde podríamos empezar a desmembrarlo. A ver, sí, esto es como una hilacha bien pesada, y creo que el primer punto, creo que se lo debo a mi pasado ingenieril, y es que
La mirada que yo tuve siempre del diseño y del proceso de diseño tiene que ver con cómo hacemos para lograr justamente algo repetible y salirnos del concepto del diseño como arte, ¿verdad? O el diseño como muchos le dicen craft, hoy en día está mucho, ¿no? Que el diseño tiene que volver al craft, tiene que volver al oficio, ¿verdad? Y sinceramente entiendo de dónde viene, lo valoro mucho, pero creo que a nivel enterprise, y como estamos hablando vos tenés que pensar en 100, 200 puntos de atención diferentes, con una cantidad de usuarios diferentes, con realidades diferentes, no podés pensar en oficio. Vos lo que tenés que pensar es en estructura, lo que tenés que pensar es en repetibilidad, en la capacidad de entregar algo que continuamente funciona y continuamente entrega valor. Entonces, eso no lo puedes mirar desde una mirada artística, no lo puedes mirar de una mirada de oficio, lo tenés que mirar de una mirada ingenieril. Entonces, eso creo que es el primer, para mí, lo que cambió la forma en que nosotros hacemos las cosas, que es pasar de esa mirada de diseñador a una mirada más de ingeniero en el proceso de diseño. Entonces ahí fue una revisión de entender que la calidad, en realidad justamente es calidad de proceso, calidad de entregable y calidad de resultado. Entonces, finalmente nosotros identificamos que no solamente podíamos medir el entregable está bueno. Ah, sí, check, la pantalla cumple todas las nociones, cumple todo, tenemos un checklist gigante, ya hicimos el Zoho GPT para que nos ayude a revisar el checklist gigante en cada diseño, etcétera. Pero esa es la pantalla por sí misma, ¿verdad? Como artefacto. Y tiene que tener una calidad y un estándar. Pero vos también tenés que saber, pero estoy cumpliendo el estándar. ¿Por qué? Porque de repente decís, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Me estoy garantizando, por ejemplo, que los stakeholders correctos están, que la información correcta fue metida en este proceso? Que los usuarios correctos fueron orientados, que los casos de negocio fueran adecuadamente documentados, que la información para ingeniería, cuando va a construir, está correctamente entregada. Entonces, esa es la mirada de proceso para mí. Es decir, no el proceso de diseño como mirándonos a nosotros desde design thinking, me explico, como no hicimos el discovery, etcétera, sino decir, esto se une a un proceso productivo. Y ese proceso productivo tiene inputs y outputs que dependen mucho más del diseño. ¿Estás garantizando que eso se dé o no? Entonces, empezar a mirarlo así. ¿Y por qué, Ale? Porque nosotros como consultora, cuando nos empezó a pasar muchas veces y capaz que te pasa a vos también con tu equipo, te aparece un stakeholder de la nada, ese es el stakeholder perdido que te llega y te cambia todo a último momento. Decís, pucha, eso es un riesgo. Entonces es una mirada de riesgo como para cómo evito el riesgo de mi propio proceso. No quiero que mi equipo esté rediseñando cosas y que se frustre porque tiene que... No, es que ¿por qué no nos dimos cuenta antes? Y porque no estaba la información. Entonces, bueno, ¿cómo te garantizás de evitar el riesgo de tu proceso, de que lo que entregues al final no haga sentido para la organización? Esa fue como la primera mirada más macro que me paré y donde eso implicó, primero, sentarnos a revisar un proceso, armar un proceso, que es algo raro para los diseñadores porque no somos estructurados, al revés, si le escapamos a la estructura. Entonces fue, ¿cómo estructuramos esto? ¿Cómo definimos puntos de corte? ¿Cómo definimos puntos de medición? ¿Y cómo garantizamos finalmente el éxito? O a veces garantizamos el no fracaso, porque a veces no puedes garantizar el éxito, pero puedes garantizar el no fracaso. El cubrir suficientemente bien las posibilidades, porque siempre pueden haber cosas que se te escapen. Y ahí lo que tenés que saber es cómo lidiar con eso, que también es parte de un proceso. Cómo lidiar con algo que se escapó es un proceso. Entonces, esa parte y documentar. Otro problema que a los diseñadores no les gusta hacer, gracias a la IA, y ahora vamos a poder hacerlo más rápido, pero documentar. Confluence, lista de procesos, revisión de procesos, capacitación en los procesos, etc. Entonces eso fue como el gran puntapié que nos empezó a ayudar a nosotros a ordenar y poder escalar y poder atender cada vez clientes y proyectos más grandes. Sí, de hecho, algo que mencionaste al inicio y que también iba a preguntar es, porque esta es una mirada muy, como dices, de ingeniería, y que está muy distante de lo que normalmente es el perfil del diseñador. Entonces, ¿cómo ahí empiezan a ver tal vez esos roces o esos que no están tan dados a, bueno, sí, vamos a hacerlo de esta manera? Entonces, y ahí creo que la pregunta va más de cómo recomiendas que se deba iniciar este trabajo con los diseñadores, si es en mesa de trabajo, si es, pues ya no estamos hablando de un proceso creativo, de inclusive ni siquiera design thinking que tiene algunos pasos, por así decirlo, sino es realmente armemos formalmente el proceso de diseño que vamos a seguir. Entonces, ¿de qué manera podemos dar esos primeros pasos? ¿A quiénes tenemos que traer sobre la mesa para ayudar a estandarizar o mapearlo de alguna manera, ¿no? Muy buena pregunta y creo que una vez que empecé este proceso, lo que dije es,
de la base que yo me ayudé, dije, tiene que haber, nosotros tenemos que poder usar nuestras propias herramientas para esto. No puede ser que vayamos nosotros con nuestras herramientas a los demás y no podemos usarlas nosotros para nosotros mismos. Dije, voy a tomar una mirada de service design. Voy a considerar que diseño es un servicio que se entrega. Entonces, si diseño es un servicio que se entrega, tengo que entender quiénes son los actores involucrados en este servicio. Quiénes son los que participan del servicio, quiénes son, pensándolo como una matriz RACI, ¿no? Quiénes son responsables, accountable, etcétera, y entonces a quiénes tengo que informar, a quiénes tengo que sumar y cómo van cambiando esas personas a medida que avanza un proyecto o un proceso de diseño. Entonces me puse en una mirada de service designer para construir el proceso. Dije, a ver, analicemos esto desde esta mirada. Y lo que descubrí es que había muchos más actores de lo que yo pensaba, que había puntos que eran clave, que estén muy bien armados para para reducir el riesgo, vamos a decir, no garantizar el éxito, pero sí para reducir el riesgo. Y volví a reflotar cosas que creo que son muy old schoolers, pero que al final por algo existían y servían durante tanto tiempo. Por ejemplo, el concepto de decir, no empiezo un proyecto de diseño si no hay un brief. Y no hay un brief que lo hayan visto las personas que lo están pidiendo y que estén de acuerdo con eso. Y a veces el que me pide las cosas no es el brief. Yo tengo que armar el brief para él. Me explico, porque no sabe armar un brief. Porque es una habilidad que no es tan normal. Entonces, pero voy a hacer un documento que decante lo que tú me dijiste para que estemos de acuerdo a ver si estamos todos en la misma página. Entonces, eso fue como uno de los primeros insights que me dije, wow, esto no se hace, lo hacíamos antes. Los que trabajábamos en agencia antes y en consultora de más vieja usanza, cuando no era el UX que estaba de moda, esto era imposible, no empezabas un proyecto sin un brief. Y en un momento lo perdimos eso. Y era como, no, dale, vayamos y descubramos. Está bien, pero el brief te ayuda a definir los marcos. Y yo siempre lo que digo es, la creatividad en el arte y en cualquier parte surge desde los marcos y las restricciones. Entonces tenemos que tener claro cuáles son nuestros marcos y nuestras restricciones. Si no tenemos eso definido, lo vamos a descubrir demasiado tarde. Lo vamos a descubrir en un momento que ya va a ser doloroso descubrirlo. Entonces, eso fue como el primer insight como de los cambios que tenía que hacer, es decir, lograr esto al principio y el cruce y muy enfocado en el negocio. Le pusimos como business onboarding porque es entender el negocio, entender qué está pasando en este negocio, por qué necesita esto y por qué de repente a veces el negocio necesita pantallas y a veces el negocio no necesita pantallas, sino que necesita pensar y entender por qué está pasando eso. Y ponernos en ese mindset y lograr decir, ok, lo que venimos a resolver entonces es esto, por esta razón, démosle. Ahí podemos avanzar bien. Claro, y justo también mencionabas el tema de que en el camino encontraron a muchos actores, muchas personas involucradas, y de qué manera lograron algún consenso. Yo sé que tampoco le vas a preguntar o le vas a consultar a todos los actores, más bien el proceso desde el equipo de diseño, pero cómo empieza a ver también esas relaciones con esos actores que tanto, y creo que incluso pensando en tu matriz RACI, que tanto los involucras, les preguntas o simplemente los informas, ya ahí cómo va este tema de la gestión de los stakeholders. La forma que lo tomé, para simplificarlo, porque la verdad que si no, los procesos, el levantamiento de procesos, la definición de procesos se vuelve algo súper tedioso, ¿no? Porque tenés que recorrer todo y tenés que hacer. Entonces lo dije, voy a hacerlo como si fuera un MVP. Voy a empezar con lo que conozco, con lo que tengo en el equipo, lo que puedo definir, y a medida que me voy enfrentando a una nueva situación, la reviso y la documento. Entonces tuve mucha suerte, porque nosotros en Soho tenemos un equipo de operaciones muy potente que nos ayudó mucho vendría a ser como la contraparte de Design Ops, en una organización solamente de diseño. Nosotros tenemos en Soho una área de Ops entera, entonces nos ayuda a mirar tener esa mirada. Creo que la clave también es un poco eso, también tenés que tener a alguien especializado en operaciones, que entienda cómo se hacen operaciones, porque no es algo que de repente yo empecé suponiendo que era súper trivial, y fue lo más lejano a lo trivial que me imaginé. Era súper complejo. Fue clave tener a un equipo de operaciones que nos ayudaba a estructurar el camino, porque si no nos perdíamos, estábamos como, no sé, corriendo como monos, ¿viste? Así, y no sabíamos por dónde empezábamos, y era como todo demasiado grande. Fue como, bueno, empezaba poco, empecé con el MVP, hacerlo crecer, pero claramente necesitas a alguien que en la operación, de operaciones, que conozca operaciones, que te ayude muchas veces a traducir las cosas a artefactos que sirvan para el resto. Porque al final los procesos son artefactos también, y son artefactos de comunicación y artefactos de alineación y coordinación. Entonces, fue como de a poco. Lo tomé como una estrategia de a poco y con especialistas que supieran más que los diseñadores sobre documentación de operación y generación de operación, para poder, de alguna manera, plantear una base sólida, que es la realidad. Ojalá todos los diseñadores tuvieran la formación de procesos y de operaciones. No la tenemos hoy, el día de mañana no lo sabemos, y por eso surge también
esta disciplina y esta necesidad de Design Ops, que es hagamos algo que nos permita trabajar de manera escalable y estructurada entre todos, ¿verdad? Irrepetible. Sí, como dices, como eso, ¿no? Lo repetible, lo que obviamente cada proyecto tiene sus particularidades. Todos los proyectos, así sea incluso de un mismo cliente, es totalmente diferente, pero hay de alguna forma que estandarizar y ordenarnos nosotros como diseñadores para que no cada diseñador esté apuntando las soluciones como se le ocurre, o cómo le va saliendo en el camino, ¿no? Porque ahí empiezas ya a afectar justamente esa madurez de la atención que tienes, y de cómo te sigues relacionando con los stakeholders, ¿no? Es súper clave. Sí, y bueno, y una cosa que mencionabas era la de la documentación, la de los artefactos, y me es súper importante este tema, no solamente de, claro, de guardarlos, de documentarlos de alguna manera, sino también de disponibilizarlo, socializarlo con el equipo y de que sepan dónde están guardados y dónde los puedo yo encontrar y de qué manera los puedo utilizar. No sé si ahí ustedes han estado trabajando, construyendo algún repositorio, que esto tiene que ver totalmente con el proceso de diseño y que ayuda un montón a hacer más eficiente el trabajo de los diseñadores, ¿no? 100%, vale. El tema de nada te sirve tener todo definido y súper bien creado, etcétera, si nadie puede acceder a ello, ¿verdad? Entonces, iteramos mucho con el tema del repositorio. Fuimos desde Notion, en un momento estaba Dropbox, Pages, Google Drive, la que se te ocurran. Al final, hoy la herramienta de opción es Confluence, pero porque lo terminamos decidiendo como una herramienta ya core con el área de operaciones para todos los procesos. Entonces es Confluence, eso nos permite jalar y referenciar cuando estamos en un proyecto en Jira, que es nuestro Project Management Software. Entonces como que cuando necesitamos referenciar a algún diseñador que estamos haciendo una revisión de su trabajo, decimos, necesitas revisar esto, está dentro de la misma plataforma, lo puede ir a revisar. Obviamente, estoy hablando de un template de un diseño, está en Figma. Si estoy hablando de repente de un taller, está en Miro o en FigJam. No todo vive en Confluence per se, pero todo está linkeado, indexado y construido desde una lógica de Confluence para que esté linkeado el proceso de trabajo de la persona. Lo que descubrimos al final fue que si teníamos más herramientas, atentábamos contra la capacidad que teníamos de la replicabilidad. Entonces decidimos como, bueno, vayamos a una misma suite. Y en un momento por eso fue, o lo hacemos en Google Drive, que nosotros trabajamos todo con Drive, no con Teams, o lo hacemos en Confluence. Dijimos, no queremos más suites de herramientas, porque eso dificulta la capacidad que tenemos que se repita, que la acción se repita como que nosotros queremos que se repita. Sí, sin querer de alguna manera le haces pensar menos al diseñador de en dónde busco, sino saber dónde, o sea, es el único, o sea, centralizado, ¿no? Y digamos, ya hablando, bueno, otra vez volviendo al proceso de diseño y hablando más de números, ¿qué indicadores han ustedes definido para medir el proceso, para definir, no sé si tiempos, resultados, éxitos? O sea, ya hablando más de indicadores, que cada vez está más de moda la data dentro del diseño, ¿qué están ustedes trabajando en relación a eso? Mira, es algo súper, súper debatible también iba a cambiar mucho. Yo creo que las métricas de tu proceso de diseño tienen que estar alineadas al modelo de negocio. Y ahora hay métricas de calidad, ahora te voy a contar un poco de todo, pero también a la lógica del negocio en el cual trabajas. Por ejemplo, nosotros trabajamos en un negocio de consultoría, entonces una métrica clave para nosotros es el billability. Entender, tengo 10 diseñadores, cuántos de ellos están en horas asignables a ser cobradas. Entonces, es una métrica, lo digo porque tiene que ver con esta mirada de negocio, ¿verdad? Incluso nosotros, en un proceso de diseño, no puedo desapegarme de eso. O sea, al final el modelo de negocio es consultoría, tengo que tener claro cuántas horas de tu trabajo son cobrables y cuántas no. Tengo también métricas esa métrica es un KPI, entonces como KPI tiene un mínimo y tiene un máximo, porque yo no quiero que si te tengo al 100% todo el tiempo en cobrables, sé que no te estás entrenando, no estás capacitando, no estás probando cosas nuevas. Entonces, tengo medidas de salud dentro de ese KPI, pero es uno que tiene que ver con el negocio. Entonces, por ejemplo, la contraparte del billability sería, en el caso de una empresa donde vos como equipo de diseño estás adentro, podría ser, bueno, me importan las conversiones. Por ejemplo, yo el canal público, bueno, ¿cuánto de mi diseño aumentaron o no aumentaron las conversiones? Son métricas bien duras, pero son métricas que es importante estar midiendo.
Pero nosotros nos definimos como básicamente, las separamos como métricas semanales, mensuales y trimestrales, ¿ok? Entonces, ¿qué miramos de manera semanal? ¿Qué cosas sí tenemos que hacer sentido de manera mensual y qué cosas hacen sentido solamente trimestralmente? Entonces, por ejemplo, semanal esto es, ¿cómo viene el delivery de las cosas que hayamos prometido? Finalmente, en esta X semana yo había prometido hacer tales cosas o tenía tales cumplimientos, ¿cómo vengo con ese delivery? ¿Estoy en fecha, no estoy en fecha? ¿Estoy en track, no estoy en track? ¿Se van a cumplir, no se van a cumplir? Entonces es muy bien desde el output, ¿no? La utilización, ¿verdad? Que una parte es el viewability y otra parte es cuánto tiempo eso se está perdiendo en iteraciones. Para mí las iteraciones es un reflejo de la calidad. No siempre, porque a veces las iteraciones se pueden dar por, como le digo, apareció un stakeholder y eso nos cambió todo. Eso es una iteración, capaz que no es una redefinición, ¿verdad? Pero si en el proceso yo tengo que iterar demasiado, normalmente lo que está pasando es que hay algo mal en un momento de mi proceso que yo no consideré y por eso estoy en ese loop de iteración. Entonces, como medir el número de iteraciones me parece importante y cuánto tiempo estoy perdiendo en esas iteraciones. Y también cuántas feedback loops tuve que generar, porque cuántas veces tuve que ir con stakeholders para revisar cosas, ir con stakeholders, a diferencia de una revisión, una iteración es cuando ya me dijeron que está mal. Pero eso, cuántas veces tuve que yo ir a buscar información, que también habla de si logré un buen proceso de información y revisión de la información en el proceso. Esos son como los que semanalmente me importan. Y ya mensualmente es medir la calidad del entregable, que eso lo mido. Básicamente tenemos un checklist donde vamos revisando los leads, van revisando cada entregable, pero la contracara de eso es la satisfacción del cliente. Pues como yo tengo que entregar al cliente, es, hey, esto cumplió mi estándar de calidad, pero el cliente lo recibió. ¿Y está ok o no está ok? ¿Lo visa, lo pasa, está contento o no? Porque al final es como, sí, te entregué X, los resultados del reporte de investigación, el wireframe, el UI, el writing, lo que se les ocurra, pero si vos no estás contento con el resultado, por más que haya cumplido mi estándar, no sirve de nada. ¿Cuánto tiempo nos está llevando cada fase del proceso de diseño? Más allá de que nosotros tenemos un proceso de diseño, discovery, definition, ideation, etc. ¿Cuánto tiempo nos está llevando? ¿Y cuánto tiempo era el que esperábamos que nos llevara? Y entonces ahí empecé a entender si esto está pasando porque subestimamos el proyecto, sobreestimamos algo, hubieron cosas que no consideramos, etcétera. Me permite por lo menos tener una alerta y con eso tener aprendizajes. Y el porcentaje de proyectos entregados en tiempo. Y también una parte, acá así como está el billability, ¿cuál es la contribución que está haciendo diseño a la compañía? Vamos a decir, ¿está logrando tener X cantidad de proyectos? ¿Está logrando llegar a su meta de proyectos entregables y cobrables? Porque finalmente una compañía tiene que tener facturación, una compañía de consultoría tiene que poder entregar cosas que sean cobrables para poder cobrar. Entonces, ¿cuánto estoy yo ayudando a eso? Si yo no estoy trabajando en mi calidad, el cliente no prueba las cosas, yo estoy siendo el que frena a la compañía para poder cobrar. Entonces, tengo que mirar eso, que es finalmente una mirada de negocio. Y la contracara es el engagement del equipo. O sea, y eso estoy sobrecargando el equipo, estoy quemando el equipo está teniendo tiempo para capacitarse o no. Entonces, como la satisfacción del equipo, el sentimiento del equipo, etc. Y ya al final, en lo cuarto, más macro es las métricas del negocio, cómo están siendo. Tipo, cuando estamos perdiendo clientes por culpa de diseño, hay clientes satisfechos, el NPS. Si diseño, por ejemplo, ayudó a generar un cross-selling, otra consultoría más, por ejemplo, de arquitectura de sistemas o de ingeniería de cloud, lo que sea. Si hemos podido, si se han podido implementar las cosas que hicimos, o sea, a mí me interesa mucho saber si las cosas que se plantean se implementan o no, o sea, y con qué grado de implementación están. El tema de talento y cultura, cómo vengo con mi retención de empleados, la gente se quiere quedar, no se quiere ir, cómo están cambiando los roles, qué roles tengo que considerar, qué nuevos ciclos de capacitaciones tengo que hacer, y después temas de management, ¿no? De cost management típico, como la operación versus el budget, entender cómo estoy dentro de mi budget o no estoy dentro de mi budget. Estoy logrando, o sea, tengo que recortar capacitación, o tengo plata para capacitación, o tengo que buscar nuevo budget para lograr hacer cierta cosa. Es como que esa mirada más de management que necesariamente tenés que hacer. Entonces, como que las semanas te van respondiendo capas, ¿verdad? La capa más arriba es la más estratégica, el quarterly, la otra es como bien táctica y la de la semana es la operación, entender la operación. Entonces, como que al final tenés que tener un ciclo de cosas porque tu trabajo de vuelta, y acá como lo ves en realidad es, el proceso es una parte, es uno de los pilares, pero en realidad está el negocio y el cliente.
finalmente si lo querés separar. Proceso, negocio, cliente. Y es como continuamente estar midiendo eso, cómo viene. Proceso, negocio, cliente. Súper, sí, has mencionado un montón de métricas con la que creo que ya el mundo de diseño se va familiarizando cada vez más. Y si es primera vez que las escuchan, les recomiendo que sí hagan doble clic en cada una de ellas, para qué les serviría. Probablemente por la naturaleza de donde trabajan los que nos escuchan, puede que no aplique, pero no lo veo tan distante, inclusive tú hablando desde consultoría versus lo que yo internamente en un banco, en un equipo de diseño lo veo, porque también son mis diseñadores asignados a una unidad de negocio atendiendo un proyecto, y es como la unidad de negocio es quien paga a esos diseñadores. Entonces al final es muy, muy similar, con nombres diferentes tal vez. Entonces las métricas tal vez cambian de nombre, pero se siguen cumpliendo, y también hay un seguimiento con diferente cadencia. Entonces todas las métricas que has mencionado son súper importantes. Y no sé si de alguna manera, que lo mencionaste al inicio del episodio, pero sí me gustaría ahondar un poquito en este tema que es súper clave también, que es la calidad. De que no sé si es que han encontrado como que también métricas que estén relacionadas directamente a la calidad, y mencionaste tres, creo que eran entregables, el proceso y no sé si las herramientas, no recuerdo ahí. Cuéntanos un poquito más ya de qué tiene que ver la calidad, o cómo se incorpora la calidad dentro del proceso de diseño, y cómo cuidamos esa calidad, ¿no? Sí, es una tangente súper interesante, pero digamos, voy a hacerlo lo sencillo. La calidad, porque la calidad finalmente es una percepción, ¿verdad? Entonces, vos como diseñador, un ojo crítico puede decir qué cosas tienen más calidad o menos calidad, y tiene que ver con el acabado, como, el nivel de detalle, los espacios que se utilizaron, el tipo de tipografía. Entonces, tu mirada de calidad siempre es diferente a la mirada de calidad que va a tener el que recibe el resultado. ¿Ok? Entonces, eso fue como el primer insight que tuve yo. Entonces, tengo que tener un estándar de calidad interno que tiene que ver con craft, o con lo que hablamos como del oficio, que tiene que ver con, a ver, ¿estás entregando al nivel que estoy esperando de vos o no? Y entonces, por ejemplo, si estoy tratando con un senior y me entrega una pantalla que tiene unos niveles de detalle que son bajos, yo te voy a decir, tu nivel de calidad fue bajo. ¿Por qué? Porque para vos, senior, yo estaba esperando que cumplas absolutamente todos de este checklist, como se decía, en un checklist, de cosas que tenés que lograr tener. ¿Me explico? Y ¿por qué? Porque si vos ya estás a ese nivel de desarrollo de tu práctica, yo te tengo que pedir, estas son las cosas mínimas que te voy a pedir. Obviamente eso cambia dependiendo de, en el caso mío, yo lo veo por el seniority o por el tipo de proyecto, incluso puede llegar a variar alguna cosa, pero básicamente es lo que espero de ti cuando me muestres lo que construiste con el tiempo que tenías. Eso es una parte. La otra parte, en realidad, es que se mide en la definición de heurísticas propias, ¿verdad? Tiene que ver con, por ejemplo, no sé, vamos a implementar para una que capaz que todo el mundo conoce, no estamos hablando de las heurísticas de Nielsen, estoy hablando, por ejemplo, de decir, vamos a inventar WSAG, y todo tiene que pasar el AA, y para un senior espero que pase el AAA, vamos a decir. Entonces, eso se convierte en un checklist, es decir, ¿qué cosas tiene que tener tu diseño? Entonces, tu diseño tiene que cumplir estas cosas. Va a haber un momento donde un líder, cuando te revise, va a decir, ok, revisemos. Al principio, y esto fue súper importante, al principio lo hacía como si fuese auditoría. Y después lo que lo cambié, o lo que esperamos ahora, es que sea una autoevaluación, que sirva para que vos empieces a aprender. Y digas, este es el checklist que yo tengo que cumplir, lo estoy cumpliendo o no, y después cuando llega a la instancia con el líder, es decir, mirá, esto es lo que yo evalué, el líder revisa rápidamente y dice, sí, mira, vas a sentido, o te faltó esto, o lo que sea, porque también la idea es que vos lo vayas internalizando. Si son siempre que yo vengo y te chequeo, es difícil que internalices. Entonces, al principio lo hicimos de una manera y después lo cambiamos. El nivel de proceso es, frente a cada instancia y tipo de cliente, nosotros establecemos de antemano cómo queremos trabajar, entonces, y qué etapas tenemos que cumplir, entonces, si se cumplieron o no, y el cumplimiento del proceso en realidad ya deja de ser interno y empieza a ser con el cliente. Porque para que se cumpla la etapa, tiene que haber un criterio que es la satisfacción del cliente con el cierre de la etapa, y que diga, estoy de acuerdo, esto está cerrado, ¿me explico? Entonces, mi cumplimiento es, supuestamente cumplí toda la calidad, pero si el cliente me dice, pero no es suficiente para mí, entonces mi etapa no se cerró. Una mirada de calidad es bien desde el diseño, y la otra mirada, ya cuando nos metemos en el proceso, es desde el que recibe el servicio de diseño. Y el que recibe el servicio de diseño no son diseñadores, son otras personas que tienen que decirnos,
estoy de acuerdo, lo entendí, se puede implementar, cumple las reglas, está todo bien, avancen. La siguiente etapa será la que sea, puede ser front o puede ser implementación o puede ser lo que sea que venga luego. Pero alguien tiene que decir, esto está para ser pasado a la siguiente. Y no podemos ser nosotros mismos. Eso es lo que lamentablemente no podemos ser nosotros mismos. Tiene que haber alguien más que sea de la organización y por eso es la medida de la satisfacción. La satisfacción es el resultado de logramos check, hicimos check a esta etapa y tenemos todos los checks de las personas que dijeron, al principio nos dijeron que querían hacer esto y estamos ok, se logró. Vamos, avancemos. Está súper bueno, Martín. Creo que es la conversación, como te digo, creo que puede empezar a sacar un montón de contenido adicional. Creo que es una muy buena forma de empezar a conversar sobre este tema. Igual antes de terminar el episodio y irnos a la última pregunta del episodio, no sé si desde tu perspectiva, incluso de consultoría, que yo la encuentro siempre muy rica, para tomarlo como referencia, que los que estén empezando a trabajar proceso de diseño en sus equipos o que estén impulsando esto, que incluso estén trabados en por dónde voy, ¿qué les recomendarías de destrabar o de qué te ha funcionado, qué no te ha funcionado ya en base a los aprendizajes que han tenido en todo este proceso, ¿no? Va a parecer contraintuitivo lo que voy a decir, pero tenés que amar los frameworks, pero tenés que dejarlos ir. Nada que esté escrito en un libro de cómo es el proceso de diseño es verdad. Lo que pasa es que nosotros queremos creer que es verdad. Entonces, porque se ve bonito y se ve súper ordenadito y fácil. Entonces, tenemos que amarlos porque en realidad normalmente los que lo plantearon hicieron investigaciones profundas sobre cómo funcionan las cosas y no fue caprichoso lo que hicieron. Entonces, nosotros tenemos que entender las lógicas que hay detrás de eso, entender qué quisieron destrabar y por qué plantearon esas cosas para destrabar esas situaciones. Más, tenemos que entender que esto es completamente destruible para el proceso que estamos armando. Entonces tenemos que saber descomponerlo y tomar las cosas que están de fondo acá para construir nuestra propia forma de hacer las cosas. Entonces, no digas hago Double Diamond, mi proceso está basado en el Double Diamond, pero yo lo reconstruí. Y si es perfecto el Double Diamond lo que haces, genial. En tu organización se pudo dar perfecto el Double Diamond. En la mayoría de los espacios del mundo no se va a dar, como lo dice el libro. Entonces tenemos que animarnos a destruirlo. Está súper bueno, Martín. Gracias de verdad por todo lo que nos has traído al episodio y antes de terminar igual te hago la pregunta que es común en todos los episodios y ya más enfocado obviamente en los perfiles de designers, que es qué skill, conocimiento, actitud recomiendas que deba tomar en cuenta los designers para afrontar los retos que hoy en día has visto que tienen los equipos de diseño. Se me pasaron una cantidad por la cabeza, pero te voy a decir una que puede ser, voy a decir una como más cualitativa, si querés, y una más como dura, ¿verdad? Como una hard skill y una soft skill. La soft skill le voy a decir la paciencia. Tienen que entender que probablemente ustedes tienen una estructura mental y una forma de pensar las cosas diferente a los diseñadores. Entonces tienen que tener paciencia. La contraparte sería empatía con sus equipos de diseño. Pero yo diría paciencia. Saber que esto no es tan lineal o fácil como van a pensar al principio. Y en la parte hard es que están lidiando con personas que son altísimamente visuales. Entonces, lleven todo lo más visual que puedan, granularmente visual, pero visual. Tiene que ser muy visual. Esto no es un documento escrito, esto tiene que ser un diagrama de flujo, tiene que ser utilicen si quieren un Journey Map, utilicen un Service Blueprint, la herramienta que ustedes quieran, pero tienen que llevarlo a algo visual y que el diseñador lo vea. Si no lo ve, obviamente quitando a las personas que no pueden ver, pero si lo hace tangible, si no lo tangibiliza, la palabra es tangibilizar, si no lo tangibiliza, va a ser imposible que lo siga. Sí, de acuerdo. Totalmente alineada con los dos consejos que das. Creo que a la Alexandra de hace 5 años le hubiera servido mucho estos dos consejos, así que quienes nos escuchan, tómenlos, de verdad, son muy importantes. Nada, Martín, gracias por lo que nos has compartido, como te digo, en el episodio. Me entusiasma el ver, o bueno, el pensar lo que podría venir más adelante, que nos puedas compartir de lo que están trabajando, profundizar en algún tema. Así que siempre tú sabes las puertas abiertas de la comunidad para seguir generando contenido para todos. Así que mil gracias de verdad por todo.
Gracias a ti, cuenten conmigo y el que quiera, obviamente saben, mis redes están abiertas, pueden buscarme y feliz de compartir, charlar, intercambiar un café virtual, así que cuenten con ello. Sí, ahí les dejo el LinkedIn de Martín en la parte de abajo, en la descripción del episodio. Y bueno, también gracias a los que nos han escuchado hasta esta parte del episodio. Ya nos vemos en un par de semanas para un siguiente contenido. Así que mil gracias, nos vemos. Chao.